Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, a otro estudio de la Palabra de Dios. Antes de comenzar, le vamos a pedir al Dios Todopoderoso que nos envíe su espíritu de entendimiento para poder continuar estudiando estos sellos del libro del Apocalipsis. Se lo pedimos entonces en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión vamos a estudiar el quinto sello del libro del Apocalipsis, en ese capítulo 6, acerca de los mártires de Cristo, todos aquellos que han muerto antes por la palabra de Dios. Hoy en día, en verdad, nosotros somos unas personas muy dichosas porque tenemos el privilegio de poder enseñar la palabra de Dios libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo, libremente en un país donde se nos garantiza las libertades religiosas, la libertad de poder leer y expresar nuestra opinión acerca de la palabra de Dios. En aquel entonces, después de la crucifixión de Cristo y la resurrección, esto no se podía hacer, pues el gobierno ceneo gobernaba ese sistema. Hermanos, podemos pensar acerca de los mártires de Cristo, los apóstoles. Todos recibieron una muerte violenta, todos terminaron sus vidas por la palabra de Cristo. ¿Me entiendes? Hoy en día la pregunta es en esta lección: ¿estarías tú dispuesto a perder tu vida o a dar tu vida como estos apóstoles y los mártires de Cristo dieron sus vidas por Él? ¿Estarías tú a hacer lo mismo o a defender la verdad de las verdades que están escritas en esta palabra de Dios? ¿Me entiendes? Hoy en día existe también en muchas partes del mundo genocidio cristiano. Las muertes acerca de la cristiandad son inmensas. El número de personas y de mártires que existen hoy en día es inmenso. En los países de África, en los países del Medio Oriente, ¿verdad? Se mata al cristiano por el mero hecho de ser cristiano. Te pregunto yo a ti, ¿estarías tú dispuesto a esto? Antes de comenzar entonces, abran sus Biblias al libro de Lucas, donde vamos a ver qué fue lo que dijo el Señor acerca de ser cristiano. Hoy en día muchos se creen ser, pero no hemos pasado la prueba final que necesitamos pasar para ver si tenemos derecho a obtener salvación. Abran sus Biblias entonces al libro de Lucas capítulo 9 y con la ayuda del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo leo versículo 22. Capítulo 9, versículo 22, quinto sello. Y es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Esto es Cristo hablando acerca de su futuro, de lo que Él iba a padecer en su vida. Y que sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esta es una profecía que el Señor le dio a los apóstoles en aquel entonces, diciéndole directamente de que Él iba a padecer una muerte por crucifixión. Escucha lo que dice Él acerca de nuestros días. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguien quiere ser cristiano, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Acaso dijo Él que había que tomar el púlpito más privilegiado en la iglesia? ¿Acaso dijo Él que había que ponerse en las tarimas donde están los dirigentes más importantes y ser cristiano? ¿Acaso dijo Él que se tenía que exaltar el fulano de tal y tomar ventaja de las personas y de la congregación? No.
Tomar la cruz quiere decir tomar la cruz exactamente como la tomó Él. Te pregunto yo a ti, ¿estás tú dispuesto a defender la verdad de Dios hoy en día cuando aparezca el falso Cristo? ¿Tienes tú suficiente fuerza o tienes tú el Evangelio, Efesios 6, grabado en tu mente, preparado para los dardos que va a tirar Satanás, con esas palabras que va a decir él cuando venga a este mundo? ¿Podrás defender lo que está escrito? Continuando, versículo 24. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué le sirve al hombre ser dirigente de una gran congregación, o andar en aviones privados, o andar en Mercedes-Benz o en limusinas, verdad? Si pierde su alma. ¿De qué le sirvió todo eso? ¿De qué le sirvió jactarse de ser un gran señor de la iglesia si nunca se tomó la molestia de compartir las palabras de Cristo con la congregación? Nunca se tomó la molestia de sonar la trompeta de advertencia de que viene un falso a este mundo a engañar al mundo. Nunca se tomó la molestia de preocuparse por las ovejas, pero solo de él mismo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad, dice el Señor, que hay, escucha atentamente, Él pensando acerca de nosotros que vivimos hoy en día, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. De la misma manera digo yo hoy en día que hay algunos que no experimentarán la muerte física, de que escucharemos la séptima trompeta cuando suene y que seremos transformados en un minuto, en un abrir y cerrar de ojos, tal y como lo dice la palabra de Dios. ¿Será posible que tú eres parte de este grupo que sabe exactamente cuándo sonará esa séptima trompeta y cuándo será ese cambio universal de estos cuerpos que serán elevados a espíritus cuando suene la séptima trompeta? Por tanto, no experimentando la muerte. Sé que algunos de ustedes no han escuchado esto, ¿verdad? Pero te lo digo que todo está documentado y lo enseñamos tal y como lo dice la palabra de Dios. Pasen rápidamente al capítulo 6 del Apocalipsis para que averigüemos en detalle qué quiere decir esto. ¿Por qué tenemos que dar la vida por Cristo? Por lo siguiente que vamos a leer. El sexto sello es una verdad que tú tienes que tener grabada en la mente para que te des cuenta los eventos que han sucedido, siguen sucediendo y sucederán en nuestro futuro. Son conocimientos y verdades que el elegido tiene que tener en su mente, o sea, el sello en su frente. En la frente lo que tenemos es la mente. Tenemos que aprender a usarla en el conocimiento de la palabra de Dios. Capítulo 6, versículo 9, el libro del Apocalipsis, quinto sello, leo. Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. ¿Cuál es la cualificación, podemos decir, y el requisito principal de estos mártires? Han sido muertos
por causa de la palabra de Dios y no por otra razón, ¿me entiendes? Por causa de defender lo que está escrito en la palabra de Dios. Tú quieres ser campeón de tu gente, tú quieres ser un líder, tú quieres ser un siervo de Dios. Defiende su palabra, aunque seas mártir. Tu recompensa en lo que viene y en la eternidad es inmensa, hermano. Ni te lo puedes imaginar, pero tú estás escrito en este libro y ya se te dio la recompensa, sí, y solamente si te vuelves defensor de la palabra de Dios y no lo que se menciona hoy en día en los púlpitos. ¿Dónde están estas almas? Bajo el altar de Dios, están postrados enfrente. Escucha atentamente lo que dicen estos. ¿Están en un hoyo allá, metidos en un hoyo en la tierra? No, están vivos. Cristo y la palabra de Dios es una realidad, no es una fantasía, ¿me entiendes? Nadie está enterrado en la tierra, están en el cielo con el Padre. ¿Y qué es lo que decían? Mira, estos hablan, estas almas hablan. ¿Qué quiere decir esto? Que están vivos frente al altar de Dios, clamándole a Dios, diciendo, a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, los mártires, los que han sido muertos, ¿me entiendes? Durante el periodo romano, después de la crucifixión, todos esos cristianos que fueron crucificados, muertos, millones y millones de almas cristianas que fueron crucificados por causa de la palabra de Dios, y sigue siéndolo. Me pregunto yo a ti, ¿estarías tú dispuesto, dispuesta a morir por la palabra de Dios y por defender lo que dice la palabra de Dios? Estos están preguntándole al Señor, Señor, ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar que nos hagas justicia por lo que nos hicieron a nosotros? No creas tú que esto es en vano. Ninguna palabra, ninguna gota de sangre es en vana. Ninguna ofensa. Todo eso está frente al Padre. Él es el juez. Él sabe lo que está sucediendo. Y Él juzgará y vengará la sangre de los santos. Versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas. Esa es tu recompensa y tu premio. ¿Sabes por qué? Porque con esas vestiduras blancas irás a las bodas del Cordero. La única manera. Esto es, las vestiduras blancas son tus actos, lo que has hecho hoy y los que harás durante el milenio antes de entrar a la boda del Cordero. Porque ahí no entrará nada inmundo. Y se les dijo que descansen todavía un poco tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hermanos, este es el sexto sello que tenemos que tener guardados. Todavía hay un número. Todavía existe un número de personas que caminan por este mundo, que tendrán que hacer un trabajo por él. Tendrán que escuchar y ser testigos de las mentiras que va a dar Satanás cuando él venga a este planeta. ¿Me entiendes? Ese es el propósito de muchos de ustedes que van a experimentar en su futuro, ¿verdad? Cuando aparezca este falso diciendo que él es el Mesías, cuando es un falso. Hermanos, todo esto ya ha sido
dicho, revelado por nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo con anterioridad. Lo dijo en el capítulo 24 de Mateo, capítulo 13 de Marcos, capítulo 21 de Lucas, en detalle. Leamos para recordarlo una vez más. Cuando Satanás venga a este mundo, habrán juicios universales televisados por el mundo entero, porque ellos van a decir que ha llegado el Señor al mundo a salvarlos. Y habremos muchos miles que diremos que no, que este es un falso, porque así lo declara la palabra de Dios. Capítulo 13, versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino que el Espíritu Santo. Aquí vemos lo que habíamos mencionado en la lección anterior, que el hermano entregará al otro hermano a la muerte. Muerte aquí es para describir a Satanás en el capítulo 2, versículo 14 de Hebreos. Satanás es la muerte, ¿me entiendes? Es una muerte espiritual. Ahora escucha atentamente. Si viene un falso pretendiendo ser Cristo, él no va a andar matando a la gente, ¿me entiendes? Lo que hemos leído del sexto sello es que han habido mártires a través de la historia cristiana, ¿verdad? Han sido muertos crucificados por causa de la palabra de Dios. Pero tiene que haber un número específico que se tiene que cumplir hasta cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y eso sucederá. No hay ningún conflicto acerca de esto, ¿me entiendes? Habrá un grupo que será entregado por testimonio de la palabra de Dios frente al anticristo. De todos ellos solamente habrán dos que serán muertos, los dos testigos, ¿me entiendes? Desafortunadamente hoy en día los cristianos no quieren creer la palabra de Dios, no quieren creer lo que Dios dice acerca de estos eventos, prefieren no escuchar lo que dice la palabra de Dios. Pasen rápidamente al capítulo 21 de Lucas para documentar lo que dice el Señor acerca de estos últimos días. Capítulo 21, versículo 13, y leo, que es prácticamente una continuación de lo que dice Mateo y Marcos. Y Lucas dice, versículo 14, capítulo 21. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. O sea, no tenemos ni que pensar lo que vamos a decir cuando seamos acusados de que sabemos que el que está ahí es un falso, porque la palabra de Dios así lo declara. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Por qué, hermanos? Porque no vas a ser tú que va a hablar. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros. Aquí es un modismo de lenguaje para decir que serán entregados a la muerte que es Satanás, capítulo 2, versículo 14 del libro de Hebreos, ¿verdad? No dice una muerte física. Cristo no es un Cristo de contradicción ni de confusión, ¿me entiendes? Sino de entendimiento. Escucha. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre.
toma tu cruz y sígueme. Hermanos, el ser un verdadero cristiano hoy en día, el ser parte de estos elegidos, no es un picnic en el parque. Si tú te dices que eres un verdadero cristiano y tienes grabado este sello en tu mente, de que tienen que haber unos verdaderos que morirán por Cristo, incluyendo los 2 testigos, entonces en verdad tú cargas una cruz. ¿Me entiendes? Hoy en día prácticamente ni se les puede mencionar de que la teoría del rapto no existe, que es una trampa para ir a adorar a un falso Cristo, pretendiendo ser Cristo. ¿Me entiendes? Capítulo 2 de los Tesalonicenses, segundo libro de los Tesalonicenses, capítulo 2, Pablo dedica todo un capítulo acerca de cómo será la segunda venida del Señor. 2 eventos: la apostasía, la primera, que es la creencia, una falsa creencia que se llama el rapto de la iglesia, y el segundo es la aparición del hijo de perdición, que es Satanás, que viene a este mundo pretendiendo ser Cristo, que engañará a muchos, si fuese posible aún a los elegidos. Hermano, ¿estás tú dispuesto a ser aborrecido por el nombre de Cristo? ¿Por tus padres, por tus madres, por tus hermanos y por tus amigos? ¿Estás dispuesto a sentarte tú o a pararte solo o sola en una esquina y defender la palabra de Dios? ¿O prefieres seguir con la muchedumbre, con el baile, ¿verdad? Y con los domingos, el culto, ayudando a la población a que sea engañada? Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hermanos, aquí el Señor nos dice que cuando vengan esos momentos, ninguno de los que sean entregados a los concilios para que el Espíritu Santo hable a través de ellos, ninguno será muerto, pero serán protegidos hasta el final. Desafortunadamente hoy los cristianos caminan sin saber lo que sucederá. Lo que sabemos, lo que está escrito en la palabra de Dios, sabemos exactamente que 3 días y medio después que los 2 testigos de Cristo sean ejecutados en la ciudad de Jerusalén, viene el Señor Jesucristo. Sonará la 7ª trompeta y viene el Señor. ¿Quién lo dice? ¿Yo, Daniel Chirinos, o la palabra de Dios? Leámoslo. Capítulo 11 del Apocalipsis, acerca de estos 2 testigos. Aquí es donde se completa el número exacto de los elegidos y de los mártires de Dios, tal y como dice el capítulo 6, el 5.º sello del Apocalipsis, hasta que se cumpla el número de aquellos que han sido escogidos para que den testimonios y mueran por causa de la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué prefieres tú? ¿Escuchar la palabra de Dios o lo que te dice un fulano acerca de un falso rapto? Escuchemos. Capítulo 11, versículo 3, y leo: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. 1260 días es aproximadamente 3 años y medio. Pero sabemos que ese tiempo ha sido acortado de 10 días a 5 meses, ¿verdad? Cristo ha acortado esos días por causa de los escogidos, porque si no, si fuese posible, aún ellos van a ser engañados por este falso que viene.
Versículo 4, capítulo 11, Apocalipsis. Y estos testigos son los dos olivos que se mencionan en Zacarías capítulo 4. Y los dos candeleros que están pie delante de Dios de la tierra. O sea que estos dos testigos van a ser enviados a este mundo específicamente por Dios para hacer un trabajo. Leamos lo que van a hacer. Y si alguno quiere dañarlos durante ese periodo, ¿verdad? Porque estos estarán aquí durante el reinado del falso Cristo. Sale fuego de la boca de ellos. ¿Qué sale de la boca, hermanos? Las palabras de verdad son fuego para aquellos que tenemos oídos para escuchar y ojos para ver. El fuego que sale de la boca de ellos es la palabra de Dios. Y devora a sus enemigos, o sea que devorará esas mentiras que dirá el falso Cristo cuando venga. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Ahora escuchamos atentamente qué es lo que harán. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. No solamente es una lluvia física, pero una lluvia espiritual. O sea que no habrá ya verdad que revelar, porque todo será revelado, ¿me entiendes? Aquellos que recibieron la verdad ya la habrán recibido. Aquellos que recibieron una mentira y el engaño ya la habrán recibido. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. O sea que estos vienen dotados de ciertos poderes que el Padre les va a dar. Hay unos estudiantes que han profetizado y que teorizan que estos dos son Elías y Moisés. ¿Por qué dicen ellos esos? Primeramente porque Elías en el libro de los Reyes recibió el don y el poder de Dios de cerrar los cielos para que no lloviera. Y Elías no murió. Elías fue llevado al cielo mientras Eliseo observaba, como teníamos en una lección anterior, ¿verdad? Fue llevado por un objeto volador al cielo. O sea que no experimentó la muerte. ¿Me entiendes tú? ¿Verdad? Por eso es que estos teorizan de que uno de los testigos puede ser Elías, aunque no lo dice, pero se nos da una idea por lo que va a volver a ser. ¿Me entiendes? Nosotros no decimos qué es, tendremos que esperar. Y el segundo dicen que es Moisés, pues también Dios clamó el cuerpo de Moisés y se lo llevó. ¿Me entiendes? Dios puede hacer lo que Él quiera y Él sabe quiénes son los dos testigos. ¿Por qué decimos que es Moisés? Porque Moisés también tenía la habilidad, por medio de la gracia de Dios, como Dios le ordenó, de desatar plagas por el mundo Egipto. Y lo volverá a hacer en este mundo, frente a nuestros ojos. ¿Ha sucedido eso? No, pero tiene que suceder, ¿me entiendes? Antes de que venga nuestro Señor. Recordemos, estos estarán viviendo durante el reinado del anticristo, durante el reinado del falso Cristo. ¿Dónde están? Te pregunto yo a ti. Pero los que se dicen ser cristianos, ellos están dispuestos a salir volando de este mundo en las naves espaciales del primero que aparezca. ¿Ves el peligro en el cual se encuentran? Cuando aparezca el falso con esa tecnología, estos estarán dispuestos a irse inmediatamente. Esa es la apostasía y el engaño universal que viene al mundo. Versículo 7, capítulo 11. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. ¿Quién es la bestia? Se nos describe, amigos, en el capítulo 20 del Apocalipsis. ¿Quién es?
quien el que va al abismo, es Satanás. Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Estos son los únicos dos que perecerán una muerte física. ¿Me entiendes? Ahí es donde Satanás comete su error garrafal y ahí es donde él se condena una vez por todas, porque se le dio la orden en uno de estos mismos sellos que no tocaran ni el aceite ni el vino. Esa fue la advertencia que se le dio a Satanás. No toques a mis elegidos. Y aquí ejecuta y mata a los dos testigos que él escogió para este trabajo. Hermanos, ese pecado no se perdona. Por eso es que lo condena al lago de fuego al final del capítulo 20 del milenio. Hermanos, si no has escuchado nada acerca de esto, no te preocupes, pero todo está documentado en la palabra de Dios exactamente cómo sucederá. Solo tenemos que leer de aquí los periódicos del mañana, es simple. Sigamos. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Hermanos, aquí la palabra de Dios, el Espíritu Santo, no es digno ni de mencionar el nombre de la ciudad. Jerusalén es la ciudad donde nuestro Señor fue crucificado. No Roma, no Washington, ¿verdad? No Londres, Jerusalén. Ahí fue crucificado nuestro Señor. ¿Por qué se le menciona Sodoma y Egipto? Sodoma por la corrupción que existe en la ciudad de Jerusalén. Ahí están los ceneos esperando que aparezca su Mesías. El falso Mesías, Satanás, que viene ahí a sentarse a pretender ser Dios. Ahí veremos los cadáveres de los dos testigos. Hermanos, será televisado por el mundo entero. Escuchemos. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Hermano, yo quiero ver ese evento. Aquellos de nosotros que llevamos años de estar esperando y estudiando y observando los eventos, nos vamos a regocijar. Le pedimos al Dios Todopoderoso que nos dé la oportunidad de poder ver estos eventos, de poder estar ahí testificando y dando a conocer de que su palabra es verdadera. Esto no ha sucedido y hay miles y millones que no quieren ver esto. Quieren salir volando como cobardes. Lo quieren abandonar de la misma manera como los apóstoles lo abandonaron. Y te digo hoy, no lo haremos. Estaremos aquí proclamando la 7ª trompeta hasta que Él venga. Escucha lo que harán. Todo está profetizado, todo está dicho. Versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Sabes cómo lo atormentan? Con la verdadera palabra de Dios, ¿verdad? Condenándolos por la hipocresía y por la falsedad de lo que hacen y de lo que harán, de lo que hará el falso Cristo. Lo estaremos denunciando, diciéndole que es un mentiroso, de que está usurpando el templo de Dios, la ciudad de Jerusalén. Hermanos, ni se menciona el nombre de la ciudad.
Estos se van a mandar regalos. Los líderes religiosos del mundo, del planeta, los líderes políticos y religiosos se mandarán regalos unos a otros como diciendo, finalmente matamos a los dos testigos de Dios. Hermanos, la ira del Padre viene. Estudiaremos eso más en detalle. Aquí todavía no se ha desatado la ira de Dios. ¿Que tú crees que Él no tiene sentimientos por ver a sus dos testigos que Él escogió ser ejecutados y muertos por estos falsos? ¿Qué tú crees? Eres padre tú, tienes sentimiento por tus hijos, el Padre también. Escucha, mira. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Hermanos, van a orar porque les caigan las montañas encima cuando se den cuenta, cuando vean estos eventos. Se van a ir a esconder a las cuevas porque van a saber que han sido engañados completamente por un falso, que han sido engañados completamente por sus dirigentes, que han sido completamente engañados por los líderes religiosos y políticos a adorar a un falso. Hermanos, orarán porque les caigan las piedras y las montañas sobre la cabeza. Eso es lo que quieres tú en tu futuro. Versículo 12. Este miedo aquí, si lo traduces al griego, es un miedo paralizante, epípeta, que no se pueden ni mover del temor. 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Hermanos, el mundo entero lo verá. Escucha. Y en aquella hora hubo un gran terremoto. Esa ciudad de Jerusalén será completamente destruida. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto. Murieron en número de 7,000 hombres. Estos son los alguaciles de Satanás, los ángeles de Satanás que él trae con él, que estarán presentes allí celebrando la muerte de los dos testigos. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Hermanos, no te pierdas estas lecciones porque vamos a estudiar los ayes. Los 3 ayes son las 3 últimas trompetas, ¿me entiendes? ¿Verdad? Que vienen a este mundo. Después vienen las copas de ira de Dios que se derramarán sobre este mundo. Vamos a leer un versículo más. ¿Cuándo sucederá esto? Escucha. Y el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, esta es la venida de Dios, esta es la venida de Cristo, esta es la segunda venida, ¿me entiendes? Viene después de que venga el falso Cristo a este mundo. Y decían en el cielo, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta es la segunda venida. ¿Cuándo? 3 días y medio después que resuciten los dos testigos, después que sean ejecutados ellos, 3 días y medio después, entre el Espíritu de vida de Dios, Él los llama y suben y suena la 7ª trompeta. O sea,
Séptima trompeta se describe en el capítulo 15 del primer libro de los Corintios, del versículo 50 en adelante. Sonará la trompeta, la séptima trompeta, y todo mundo será transformado y elevado al cuerpo espiritual. Por eso decimos al principio que habrá un grupo que vive hoy que no experimentará la muerte, porque seremos cambiados en un abrir y cerrar de ojos cuando suene la séptima trompeta. Hermanos, este es el quinto sello. Faltan 2 sellos más. No te los pierdas, porque es sumamente importante tener grabado en la mente lo que viene. Sabemos que viene un falso. Viene a Jerusalén a gobernar y será muy señor. Sabemos que el reinado durará de 10 días a 5 meses. Si no has escuchado esto, no te preocupes. Sabemos que vienen 2 testigos a dar testimonio de la palabra de Dios ante este falso. Sabemos que habrán varios elegidos de Dios que serán entregados a los concilios a dar testimonio contra él, y que ningún pelo de tu cabeza será tocado, porque Satanás no puede andar matando cristianos, ¿me entiendes? Porque entonces el mundo no va a creer que él es Cristo. Solo ejecuta a estos 2, a los 2 testigos. Hermanos, gracias por escuchar. No te pierdas las otras lecciones que vienen acerca de estos sellos. Dios te bendiga siempre en el nombre de Jesús.